Una de las preguntas que habían hecho ayer es si qué significaba omitir las manos al dibujar una persona. Y se referían a adultos. Omitir las manos al dibujar una persona puede tener varios significados dependiendo del contexto siempre. No me voy a cansar de repetirlo. Y por supuesto, también de los elementos que haya en el dibujo. Ya hemos visto ayer cómo son los trazos, en la ubicación de la hoja, si está a la izquierda, si está a la derecha, arriba, abajo, en el centro, dónde está, todas esas cosas. Así que siempre vamos a analizar de manera conjunta, no se analiza nada de manera aislada. Entonces, algunas posibles interpretaciones son inseguridad o falta de control. Las manos simbolizan la capacidad de acción, el poder y la forma en que nos relacionamos con el mundo. No dibujarlas puede reflejar una sensación de impotencia, inseguridad, miedo a actuar y algo muy frecuente, la culpa, ya sea real o autoadjudicada. Otra posibilidad, problemas de comunicación. Las manos también están ligadas a la expresión y el contacto con los demás. ¿Se acuerdan que yo les contaba de la mamá cuando tiene las manos muy grandes, cuando dibujan los chiquitos en el test de la familia? Porque la mamá las acaricia o también le da unos chirlos por ahí. Pero en general para tanto niños como para adultos está el tema de la comunicación. Entonces, si se trata del contacto con los demás y de la expresión con los demás, la ausencia podría indicar dificultades para relacionarse socialmente o expresar sus sentimientos. Otra posibilidad, autocensura o represión emocional. En algunos casos, no dibujar las manos puede representar una inhibición en la expresión de deseos o emociones, que al fin y al cabo forman parte también de la comunicación. Quizás por miedo al rechazo o a ser juzgado, que justamente está relacionado con la comunicación. Otra opción, falta de confianza en la propia capacidad. Puede significar que la persona siente que no tiene el control de su vida o que no es capaz de manejar cierta situación. Y como última opción, que les traigo ahora, porque bueno, siempre vamos a ver el contexto, dificultad técnica. A veces la explicación más simple es que la persona, los adultos pasa muchísimo eso, porque los niños lo dibujan como sea, no importa, son más espontáneos. Pero los adultos no se sienten capaces de dibujar bien las manos, entonces directamente las omiten para evitar el desafío, para decir, entre dibujarlas mal no las dibujo, dibujo una persona que tenga las manos adentro del bolsillo. Entonces, por supuesto que vamos a evaluar el conjunto para ver si realmente es una cosa u otra, porque si tiene dibujado bien todo lo demás, entonces ya viene el trasfondo psicológico, la parte inconsciente, tan rico para evaluar en los dibujos. Acá está otra cuestión. Me han ido preguntando distintas formas que suelen dibujar, por ejemplo, mientras hablan por teléfono, mientras escuchan o ven una conferencia, mientras están conversando con alguien. Entonces, acá va. Aquellos dibujos que se hacen de forma involuntaria mientras se habla por teléfono o se asiste a una conferencia no indican distracción o falta de interés, al contrario, es una herramienta poderosa, es una manera que se tiene para fijar ideas y grabar los contenidos en la mente. Estos garabatos inconscientes dicen mucho de uno mismo. Siempre va a depender de la personalidad, ¿no? Esto de que hay personas que les gusta garabatear, escribir y en realidad están fijando de lo lindo. Y otras personas, todo lo contrario, los distrae. Entonces, si se dibuja un árbol, se quiere representar el crecimiento y la vida. Obviamente, se entiende un árbol que se parezca sano. No vamos a entrar en detalle con el árbol. Pero si se dibuja un árbol que tiene todo caído, las hojas caídas, las ramas también, todo está en decadencia, no va a ser crecimiento y vida, sino todo lo contrario. Un árbol demasiado en otoño, siempre vamos a ver eso. Por eso acá está puesto como quizás un poco más lo positivo. Si se opta por dibujar casas, entonces significa que se otorga valor a la seguridad. Si uno insiste en dibujar números, significa que está preocupado por el dinero.
Y si en la hoja aparecen coches, aviones o barcos, las personas tienen un gran deseo de evasión, de cambiar su circunstancia. En cambio, las figuras geométricas como plazas, triángulos o círculos serían más bien el resultado de una mente analítica, señal de racionalidad y de querer evaluar todas las posibilidades antes de actuar o tomar una decisión. El estado de relajación favorece los ornamentos y los elementos decorativos. Acá está dibujado un corazoncito, pero ya vamos a hablar más puntualmente del corazón. El predominio de rectas indica energía y dureza, resolución, obstinación. Y como hemos dicho acá, en las figuras geométricas que están formadas, no todas, pero los triángulos, por ejemplo, los cuadrados con recta, interviene la mente analítica. Las cruces con los brazos iguales, la búsqueda de equilibrio. Los triángulos, rigidez, ambición, deseo de triunfo. Cuando hablamos de formas geométricas, acá por ahí está un poco simplificado porque va a depender de la forma, no es lo mismo que sea un círculo que sea un triángulo, ¿no? El círculo, más desde las formas curvas, más amigable, más del corazón, que lo del triángulo, las rectas, y todavía más crítico el triángulo, que se forman esas puntas, ¿no? Al unir dos rectas. Eh, las estrellas, armonía y espiritualidad. Los garabatos muy grandes reflejan cierto ego, mientras que los pequeños una cierta falta de adecuación al grupo. La zona del papel también es relevante, como hemos visto ayer. Cuando se llena el borde izquierdo, significa que hay una preocupación por secuelas del pasado. Si predomina el lado derecho de la hoja, entonces significa que se mira más al futuro. Si se dibuja una araña, una tela de araña, la persona se siente atrapada o sofocada. Las espirales, indican que dan vueltas antes de iniciar una acción, pero también narcisismo, egocentrismo, tendencia a las obsesiones. La obsesión en el sentido de dar vueltas lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como decir este famoso dicho que dice el perro antes de echarse, que da 1000 vueltas, ¿no? Bueno, así también la persona que dibuja estos espirales, antes de tomar una decisión, da también todas esas vueltas que da el perro. Dibujar flores y hojas indica la búsqueda de la afectividad y la complacencia. Muy distinto, por supuesto, dibujar hojas y flores marchitas, que indica dolor y pérdida. Es como lo que les decía del árbol, va a depender del árbol que dibujen. Y también les comentaba ayer, chicos, por ejemplo, cuando dibujan flores, pero así muchísimas flores en un dibujo que destaque fundamentalmente y justamente no es la consigna, sino que es un agregado de la consigna, entonces va a llamar mucho la atención y vamos a decir, como dice también el famoso dicho, dime de qué hablas y te diré qué careces. Entonces, si las flores significan afectividad y los chiquitos dibujan muchísimas flores llamando la atención, significa que están carentes, ¿no? De la afectividad, necesitan eso. Los que comienzan con estructuras pequeñas y luego las circundan con formas elaboradas serían más bien personas fantasiosas, sobre todo si esas formas elaboradas son curvas. Los que comienzan con figuras grandes y las subdividen hacia las pequeñas demuestran amor por el detalle. Y si hay mucha oscuridad, hay tachones, rellenos, los dibujos evidencian una situación de tristeza y la necesidad de liberar ansiedades. Garabatear relaja y proporciona una sensación de bienestar personal. Y en última instancia es una sublimación creativa. Así que no es malo como muchos creen, ¿no? Eso de dibujar porque dicen a veces que es como faltarle respeto a la persona que te está hablando, pero no, muy lejos de eso. Y bueno, esto dice acá, ojalá te haya gustado porque lo saqué de mis redes y lo tenía armado así, entonces ya directamente lo pegué a las fotos. Ahora vamos con algo que faltaba en esa lista que acabo de ver.
demostrar, perdón, dibujar mariposas de manera repetitiva, algunas interpretaciones posibles, deseo de libertad y transformación. La mariposa es un símbolo universal de cambio, evolución y libertad. Si una persona las dibuja constantemente, puede estar reflejando un deseo de crecimiento personal, de liberarse de algo que la limita o de experimentar cambios en su vida. Y la otra opción, bueno, sensibilidad y conexión con la belleza. Las mariposas son criaturas delicadas y hermosas. Quien las dibuja frecuentemente suele ser una persona con una gran sensibilidad artística, emocional y estética. Alguien que valora la armonía y la belleza en su entorno. Yo me acuerdo que me quería hacer un tatuaje de una mariposa en la parte de atrás de la cintura. Y alguien que yo le estaba comentando acerca de esto me dice, el significado es la ilusión. Es como cuando estás en la adolescencia y crees que todo es posible y que todo puede ser maravilloso. Y que después a medida que vas creciendo vas teniendo golpes de realidad. Entonces dice, por más que sea adulta, el hecho de quererme yo hacer ese tatuaje, porque los tatuajes también se analizan, obviamente. No es lo mismo que te quieras hacer un tatuaje en el brazo izquierdo que en el derecho, que te quieras hacer en la pierna abajo o en el hombro. Y el dibujo en sí, los colores y el tamaño, todas esas cosas también lo analizamos. Exactamente, tu piel, tu papel. Tercera opción, escapismo o idealización. Dibujar mariposas puede indicar una tendencia a la evasión de la realidad. Puede ser una forma de refugiarse en un mundo imaginario o de buscar una sensación de ligereza cuando la persona se siente agobiada o atrapada en situaciones difíciles. Otra opción, estado emocional positivo o búsqueda de alegría. Las mariposas suelen estar asociadas con emociones positivas, alegría y felicidad. Si una persona las dibuja en momentos de relajación o cuando está distraída, puede ser un reflejo de un estado de ánimo optimista, soñador y esperanzador, que está bueno. Otra opción, necesidad de renovación o superación. Si alguien está pasando por un proceso de cambio interno, superando dificultades o transformando su vida, dibujar mariposas puede simbolizar esa transición hacia una nueva etapa. Ahora vamos al niño de 7 años que no le gusta dibujar, que me preguntaban, ay, si una persona le piden dibujar y se niega a hacerlo, tiene miedo a lo que le va a salir o tiene miedo de dibujar feo y que lo juzguen. Entonces ustedes de antemano les tienen que dar la tranquilidad de que no se va a evaluar si está lindo o feo, sino el contenido. Imagínense que yo soy arquitecta, ¿saben lo que significa pedir dibujos? Todos piensan que yo soy la que mejor dibuja del mundo y que los voy a juzgar o que tienen que dibujar como arquitectos. No, nada que ver. Entonces yo siempre les aclaro que en realidad lo esperable nada que ver tiene con el hecho de la profesión o que sepas dibujar un montón. Así que lo esperable es la típica casita que se dibuja, a todas edades dibujamos la misma casita, es lo esperable. Es raro que se dibuje algo diferente. Así que nada que ver y yo les digo, después te voy a mostrar la que yo he dibujado para que te sientas tranquilo, que ha sido así, la súper esperable. Primero se evalúa lo que refleja la parte toda postural y verbal. Entonces vamos a ver si una persona está confiada, de una empieza a dibujar y listo, no pregunta nada, agarra el lápiz, empieza a dibujar y ni pide la goma. Y en cambio, la persona que está nerviosa, que es insegura, que su personalidad es perfeccionista o insegura, entonces va a decir, me ha pasado, ¿no? De que yo, cuando uno toma el test en persona, uno tiene que guardar la goma, uno tiene que poner los elementos en la mesa, ya sea lapiceras, felpa, marcadores, etcétera. Y me ha pasado una vez que estaba tomando a dos personas al mismo tiempo, de 20 años, 22 años, y me dicen a coro, y la goma, me causó una gracia, no habían empezado a dibujar y ya pedían la goma. Ustedes siempre tienen que dejarla escondida la goma cuando se la pidan, cosa que realmente, porque a veces la persona dice, ay, no hay goma en la mesa, debe ser que no tengo que borrar, y bueno, trata de hacerlo.
Mejor significa que es una persona que se resuelve, que tiene herramientas, que está segura. En cambio, la que te pide la goma de entrada ya sabe que se va a equivocar, que va a hacer mal, ya está con la etiqueta. Y bueno, verbalmente te preguntan, ¿y cómo la tengo que hacer? ¿Y la tengo que poner a la hoja vertical o horizontal? Entonces vos le decís como quieras. Y puedo usar, además del lápiz, la felpa, como quieras. Y puedo, no sé qué, no sé cuánto, como quieras, como desees, siempre es así. La idea es que sea todo espontáneo, cosa que analizamos todo. Cuanto más espontaneidad, más para analizar. Por eso no se dibuja, no se escribe en hojas pautadas, con renglones, con márgenes, porque ya estamos limitando, condicionando. ¿Qué significa que un niño no pinte los dibujos? A veces es por vagancia o a veces es porque le gusta así. El tema es que cuando dibuja, cuando utiliza los colores, uno puede tener más información, es una pena que no quiera pintar. Habrá que evaluar más cómo son los dibujos y ahí se puede sacar la interpretación. A veces simplemente es eh, vagancia, hay de todo. Ahora vamos con el chiquito este que no le gusta dibujar y ahí viene lo mismo, también aplica un poco, no todo exactamente, pero el tema de pintar. El hecho de que un niño de 7 años casi nunca dibuje y que desde pequeño no haya mostrado interés en el dibujo puede tener varias interpretaciones. Una, preferencia por otras formas de expresión, que era lo primero que yo le he dicho y que no sé si eres la mamá la que me preguntó, que le gusta mucho la matemática. Y le digo, bueno, capaz que estás ante un genio de la matemática y no le gusta dibujar, simplemente. Entonces, algunos niños simplemente prefieren otras maneras de comunicarse, como el juego, el lenguaje verbal o la construcción con objetos. No todos los niños encuentran en el dibujo una forma natural de expresión. Otra acepción, desinterés natural o personalidad más lógica y estructurada. Algunos niños tienen una orientación más racional y prefieren actividades como los números, que era el caso de este chiquito, los rompecabezas o la exploración del entorno antes que el dibujo. Así que no tiene nada de malo. Otra opción, baja autoestima o miedo al error. Algunos niños evitan dibujar porque sienten que no lo hacen bien o temen ser juzgados. A los adultos también les pasa. Si el ambiente escolar o familiar es muy exigente, pueden desarrollar una actitud de evitación hacia actividades que impliquen creatividad o autoexpresión. Otra posible es posible falta de desarrollo en la motricidad fina. Si al niño le cuesta manipular lápices y crayones, puede evitar el dibujo por frustración. En estos casos sería útil observar si tiene dificultad con otras actividades que requieran precisión manual como escribir o recortar. Ahí hay que prestar mucha atención en ese puntito. Otra pregunta que me han hecho, dibujar las manos de diferente tamaño. El hecho de que un adulto dibuje manos de diferente tamaño puede tener varios significados dependiendo, por supuesto, como siempre, del contexto y de otros elementos del dibujo. Una mano grande y otra pequeña puede simbolizar que la persona se siente fuerte en ciertos aspectos de su vida, pero débil o limitada en otros. Ah, buenísimo. Si las manos son muy dispares, puede indicar que la persona está pasando por un periodo de dudas, inseguridad o falta de equilibrio interno. Manejo desigual de las relaciones interpersonales también es otra acepción. Puede sentirse dominante en ciertas relaciones y sumisa o indefensa en otras. Recordemos que las manos es de la comunicación, es del dar y el recibir, todo lo que se pueda dar, ¿no? Con las manos. También, por supuesto, tiene que ver con la habilidad, ¿no? Así que más o menos eso sería una acepción, dos o tres acepciones. Y aquí vamos con esta interesante cuestión que me han preguntado ayer. Una niña de 4 años que dibuja, que muerde, pega a otros y se frota los genitales. Uno, expresión de impulsividad y frustración. A los 4 años,
Los niños aún están desarrollando su capacidad de autocontrol. Dibujar acciones agresivas como pegar o morder podría ser una forma de procesar emociones como la ira, la frustración o el estrés. Perdón. Puede indicar que la niña siente que no tiene otra forma de expresar lo que le molesta o le afecta. Otra cuestión puede ser necesidad de atención o límites. Si la niña está pasando por una etapa en la que busca probar límites o llamar la atención, su conducta agresiva y sus dibujos pueden reflejar esta necesidad. Puede estar pidiendo mayor estructura, atención emocional o normas claras. Otra cuestión, exploración normal de su cuerpo. A los 4 años es común que los niños exploren su cuerpo, incluidos los genitales, ya que están descubriendo sensaciones y diferencias. Recordemos que a los 3 años las nenas se masturban, los nenes también. En el jardín, en cualquier lado, se tocan porque ellos no entienden, lo hacen instintivamente, son como animalitos. Y por supuesto que, por ejemplo, los adultos, sobre todo los papás, no los tienen que tratar con torpeza, porque si no después les dejan secuelas sexuales cuando son adultos. Bueno, sin embargo, esto de la exploración del cuerpo y demás, si esto se vuelve excesivo o compulsivo, como que sale fuera de lo normal, entonces es importante observar si hay otros factores que puedan estar generando estrés, ansiedad o una sobreestimulación inusual, o sea que hay que prestar atención. Y esta cuestión, posible reflejo de experiencias o entorno. A esta edad los niños imitan lo que ven o experimentan. Si en sus dibujos aparecen repetidamente escenas de violencia o comportamientos inusuales, puede ser un indicador de que ha presenciado o vivido situaciones estresantes o conflictivas en su entorno. Si la niña está expuesta a contenido no apropiado para su edad, ya sea en la casa, en la escuela o en otros lugares, es posible que lo reproduzca en su comportamiento y en sus dibujos. Y es lo que yo les decía ayer, por ejemplo, que tiene esta niña de 4 años, vamos de cuenta que tiene una hermana de 15 y está viendo en su computadora eh, un- una película, una serie, y bueno, hay contenido para una chica de 15 pero no para una chica de 4 y sin querer ha visto y dibuja. Los dibujos son una herramienta valiosa para comprender el mundo interno de los niños, pero siempre debe realizarse, analizarse junto con su comportamiento y contexto familiar. No se puede analizar nada aislado, distinto en los adultos, que ya lo he dicho ayer, pero lo voy a seguir diciendo por la duda alguien no lo haya escuchado. Muy importante eso. En los niños se hace un seguimiento, no se analiza solo un dibujo. Obviamente lo vamos a tener en nuestras manos, lo vamos a analizar, pero no vamos a definir su personalidad solo por un dibujo. Tenemos que ver muchos dibujos. De si ha sucedido algo o tenemos un cambio de conducta, entonces para atrás y para adelante. Me habían preguntado también cuando el niño dibuja pequeño en hoja grande. Posibles significados: inseguridad o timidez, necesidad de protección, percepción de sí mismo como poco importante o con poca influencia en su entorno. Acá vamos a prestar mucha atención a cómo están los trazos, porque vamos a ver el último significado muy importante y allá vamos. Dificultad para expresar sus emociones o comunicarse con los demás, porque tienen como temor a mostrarse, a expresarse. Precisión y concentración en algunos casos no es un signo de inseguridad, sino de un niño con tendencia al perfeccionismo, la atención al detalle y el pensamiento analítico. Y aquí viene lo que les quería decir: si el trazo es firme y bien definido, puede indicar que el niño disfruta trabajar con precisión y con cuidado. Los dibujos, los textos de letras pequeños que tienen, digamos, un buen conjunto, una armonía, el trazo es así firme, bien definido, es típico de los científicos.
Entonces siempre va a depender, no es aislado nuevamente, como les explicaba, de los trazos, si son firmes o no, si están muy presionados o no, si hay ángulos o no, si hay curvas, qué es lo que hay. Pero bueno, estas serían las posibles acepciones dependiendo del contexto. Una niña que en todos los dibujos hace un corazón hacia la izquierda. Y acá de vuelta tenemos la interpretación del simbolismo espacial, la parte de la izquierda. Y además le agregamos el tema del corazón. Bueno, entonces puede ser conexión con el pasado y la familia, por el simbolismo espacial que representa la izquierda, el pasado, la familia y la protección materna. Si la niña dirige el corazón hacia ese lado, puede significar que tiene una fuerte conexión con su hogar, su madre o figuras de apego, o que busca seguridad emocional. También puede ser necesidades de afecto o refugio emocional. El corazón es un símbolo de amor y emociones. Al inclinarlo siempre a la izquierda, puede reflejar una tendencia a la introspección emocional, es decir, que la niña vive mucho en su mundo interno y busca refugio en sus sentimientos más profundos. O sea, recuerden que la izquierda por excelencia es la introversión, así que también puede ser, bueno, nostalgia o apego emocional si la niña está pasando por un cambio, como una mudanza, separación de los padres, nuevo colegio. Este patrón podría indicar un apego al pasado y una necesidad de aferrarse a los sentimientos de seguridad que alguna vez tuvo. También puede ser timidez o reserva emocional. En algunos casos, esta inclinación puede reflejar que la niña es más introvertida o reservada con sus emociones y que no expresa abiertamente sus sentimientos. Eso del simbolismo espacial de la izquierda. Que observar además, como siempre, para una interpretación más completa, hay que analizar el tamaño del corazón. Cuanto es grande indica expresividad emocional, pequeño puede ser más reservada. La presión del trazo, si es fuerte, hay intensidad emocional, si es débil, podría indicar timidez o inseguridad. Los colores usados, rojo o rosa, representan amor y energía, mientras que tonos oscuros pueden indicar tristeza o melancolía. El rojo representa esto del amor y la energía, salvo que haya presión en exceso y muchos ángulos, que ya significa, digamos, otra cosa, ¿no? Que ya significa que tiene mucha tensión, mucha carga, y por qué la tiene hay que preguntarse. Porque acá cuando decimos la presión del trazo, sí es fuerte, fuerte saludable, no fuerte de más.